Estamos de vuelta con Jorge Aragón del Instituto de Estudios Peruanos para conversar sobre el desempeño de los gobiernos regionales. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por venir. No, qué ocurrencia. Jorge, hay una duda que muchos tenemos. Cuando uno ve el desempeño de las regiones, ve resultados bastante disímiles, ¿no? Tienes algunas regiones a las que le va muy bien, por ejemplo, el caso de San Martín, por ejemplo, por lo menos en lo que es ejecución de presupuesto Ancash, mientras que ves otras regiones que parecieran que fuesen otro país, como por ejemplo el caso de Cajamarca. ¿Tú crees que algo en el proceso de descentralización o algo en el sistema político es lo que lleva a que unas tengan tan buenos desempeños y otras tan malos desempeños, o es simplemente, no sé, mala suerte de algunos? No, mira, son dos cosas interesantes. La primera es que hay una historia previa, ¿no? O sea, yo lo que he podido mirar de algunas regiones que les va mejor que a otras es que tradicionalmente les iba un poco mejor, ¿no? Entonces tienes Moquegua, es una región que tenía, digamos, cierto capital político, social, de gestión, si quieres, ¿no? Y otras más bien donde siempre la situación había sido complicada y los indicadores sociales eran los más difíciles. Entonces hay una historia previa a la descentralización, que la descentralización no puede cambiar en 10 años, por un lado. Por otro lado, yo creo que sí, con 25 regiones lo que tienes es una diversidad interesante, o sea, no todas van a ir bien, no todas van a ir mal, algunas les va mejor, otras han logrado consolidar algunas cosas, y yo creo que se va armando, digamos, como grupos, ¿no? Tienes un grupo que va por delante, un grupo que va por la mitad y un grupo que se va como rezagando. Y a mí hay otro tema que me sorprende, que es que mucha gente critica a los gobiernos regionales por su poca capacidad de ejecución de gasto, pero realmente cuando uno ve el gobierno nacional, no hay tanta diferencia, por lo menos con muchos de los ministerios, ¿no? De hecho, hay gente que dice, debería quitársele poder a los gobiernos regionales y entregárselo al nacional porque ellos no saben gastar. Pero yo estaba revisando, por ejemplo, cómo va la ejecución de algunos ministerios muy importantes. Interior, por ejemplo, ¿no? Claro. No ejecuta ni el 25% de su presupuesto, que básicamente es construcción de comisarías, ¿no? Algo importantísimo, y no lo hace. Entonces, ¿cómo ves tú el asunto? ¿Tú crees que realmente podríamos decir que el gobierno nacional funciona en líneas generales muchísimo mejor que los regionales? No, yo comparto completamente la sensación que tú tienes, que además es una percepción real. Ajá. Si tú miras algunos ministerios, su ritmo de ejecución es incluso inferior que algunos gobiernos regionales. Sí. Pero yo te voy a ser completamente honesto. Sí. Yo creo que el tema ahí es que la descentralización como proceso queda atrapada en un debate más bien político, en el sentido más de intereses muy concretos. O sea, más que mirar el proceso en sí mismo con cierta objetividad, con cierta capacidad de reconocer lo que funciona, lo que no funciona, terminas teniendo discursos que cargan las tintas completamente para uno de los lados de la discusión. Todos los gobiernos regionales son ineficientes, todos los gobiernos regionales no están haciendo su trabajo, o viceversa. Todos los sectores públicos nacionales no funcionan. Claro. Entonces, si metemos la discusión a ese nivel, nunca vamos a entender bien lo que está pasando. ¿Y tú cuál crees, ya desde una perspectiva mucho más técnica, cuál crees que son los principales problemas del sistema de descentralización? Yo creo que el proceso se ha quedado, digamos, en un momento como de receso, ¿no? Creo que han sido 10 años en los que se ha avanzado de manera considerable en algunas dimensiones. Creo que hay otras que se han quedado como rezagadas, y creo que el momento es de pensar qué queremos hacer con esos gobiernos regionales y locales por los próximos 10 años. Desde el lado de los gobiernos locales y regionales hay todavía cierto reclamo de que muchas decisiones siguen estando en Lima, con lo cual es difícil. Por ejemplo, ¿cuáles? Por los temas de gasto, por ejemplo, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía pone varias restricciones sobre en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar, y entonces los gobiernos regionales sienten que ellos tienen iniciativas que no pueden sacar adelante por esos temas. Ahora, lo que dice el Ministerio de Economía es que los gobiernos regionales no cuentan con gente capacitada para evaluar si ese gasto, eso si quieres, es el correcto, si está bien hecho, en fin, ¿cómo lidias con ese problema? Porque al mismo tiempo tiene restricciones para contratar personal y para pagar mejores sueldos. Entonces es un círculo vicioso donde no salimos bien, ¿no? Entonces yo entiendo las preocupaciones de ambos lados, pero es lo que te digo, hay necesidad de pensar los próximos 10 años, porque yo creo que los gobiernos regionales han venido, creo yo, para quedarse. En el Perú siempre es riesgoso hacer este tipo de predicciones, pero yo creo que son interlocutores políticos interesantes. Tienes un premier en este momento que viene de un gobierno regional, tienes una experiencia acumulada, tienes experiencias que funcionan. Entonces, ¿cómo nos organizamos mejor en los diferentes niveles de gobierno? Creo que esa es la pregunta. Y
insisto, con una discusión que no anteponga una posición muy particular, ¿no? Claro. Que no te guste, que sí te guste, que no te guste un gobierno regional, sino hay que mirar el conjunto. Claro. Ahora, tú hace un rato decías que hay que ver las cosas que se pueden mejorar, pero también decías que sí hay cosas que han funcionado. ¿Qué ha funcionado? Mira, yo creo que el Perú es un país con una fuerte tendencia centralista. Creo que este proceso de 10 años ha sido interesante para darle más visibilidad a los gobiernos locales. Creo que ha sido importante para darles a los gobiernos regionales ciertas atribuciones y ciertas funciones. Y ese capital creo que es el que no hay que perder. La descentralización no es un invento peruano. Todo el mundo ha descentralizado, todo el mundo ha apostado por tener niveles de gobierno que se complementen. Y creo que eso es lo que tenemos una experiencia de 10 años que hay que capitalizar, más que poner en cuestionamiento como paquete completo. Claro. Ahora, hay algunas personas que se preguntan o que dicen que los gobiernos regionales a veces parece que están muy sueltos, en el sentido, por ejemplo, un buen ejemplo de lo que sucedió en Cajamarca, ¿no? Tienes al presidente regional encabezando un movimiento que termina bloqueando carreteras y termina pues realizando una serie de acciones que afectan no solo a su región, sino a todo el país. Entonces algunas personas, probablemente con razón, dicen, debería haber algún mecanismo para que si un presidente regional toma este tipo de acciones que nos afectan a todos como país también pudiésemos, no sé si removerlo, sancionarlo, controlarlo. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que la primera cuestión es el tema legal, ¿no es cierto? La gente y las autoridades deberían ser puestas en qué les permite hacer la ley y qué no, y si la violan, habría pues que sancionarlas sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Ahora, creo que, un poco volviendo a lo previo, hay que definir de una vez con mucho más claridad qué queda en el gobierno central, qué queda en los gobiernos regionales. En la medida que avancemos en esa dirección, yo creo que va a ser más fácil hacer juicios del tipo el gobierno regional está excediendo sus funciones y el gobierno regional sabrá qué es lo que tiene que hacer. Una cosa, mira, que podría ser una salida interesante es si al gobierno regional lo obligas a ser mucho más responsable de algunas gestiones en particulares, yo te aseguro que su nivel político o su perfil político puede decrecer un poco porque va a tener otras cosas que hacer. Claro, sí, de acuerdo. Además, digamos, esto beneficiaría a todo el mundo, ¿no? Porque si uno lo ve también, no solamente desde el lado político y desde el lado, si quieres, más de la ciudadanía como conjunto, sino también desde el lado, si quieres, puramente privado de los inversionistas. Una de las quejas de los inversionistas también es, oye, yo tengo que tratar pues con 20 autoridades distintas, ¿no? Y eso es parte del problema que tú describes. Yo tengo a nivel nacional que tratar pues con 3 ministerios, con 2 autoridades descentralizadas, con el gobierno regional, con el gobierno local, y eso le complica la vida a todo el mundo, ¿no? No, pero ese es un rasgo del Estado peruano, ¿no? O sea, la contradicción, la duplicidad, normas sin reglamento. Claro. Entonces, la descentralización podría ser un experimento interesante para ordenar la casa, ¿no? Y establecer quién es responsable de qué, cómo se complementan. Y definitivamente hay cosas que tienen que quedar a nivel central. Hay cosas que no tiene sentido descentralizar. Hay países donde, por ejemplo, los sistemas de información y estadística son nacionales, porque no tiene sentido tener 25 INEIs. Entonces ahí creo que hay cosas como para no movernos solamente en una dirección. De acuerdo, Tito. Muchísimas gracias, Jorge. A ti. Bien, vamos a una pausa final y volvemos.